Padre, vimos tantas cosas en su vida que siguen impactando nuestro corazón. Queremos alabarte a ti, Señor, porque su vida y su testimonio son escuela para nuestras vidas. Queremos suplicarte, Dios de los cielos, que este recuerdo tan precioso que tenemos de Él, todos los recuerdos, todos los detalles, puedan permanecer en nosotros, para que haciéndolo así, Señor, sigamos tus pisadas, a través de seguir las pisadas de Él. Padre, bendice a su familia, llena sus corazones de tu consuelo, de tu amor, y permítenos, Señor, que en todo lo que sea posible podamos, Señor, participar como una familia con ellos, mostrando también nuestro cariño, nuestro amor, el mismo amor, Señor, que recibimos de Martín Pereira. Bendice pues a tu pueblo y muchas gracias, Señor, por hombres, por siervos tuyos como Martín. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios. A ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre sin igual y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Para nosotros como alumnos era imposible estar cerca del hermano Martín y no aprender algo nuevo. Siempre que estabas cerca del hermano Martín, aprendías algo nuevo. Y preparamos unas breves lecturas bíblicas, los alumnos del seminario, con unas muy poquitas cosas de las muchas que aprendimos estando cerca de nuestro hermano Martín. En el Salmo 63, los versos del 1 al 4 dicen así: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Y hermano Pedro Mederes me ganó la anécdota. Pero si algo podía uno recibir del hermano Martín, fuera en clase, fuera platicando en el comedor, fuera paseando por los jardines, era que era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios cada día. Lo sabíamos, lo sentíamos y nos lo enseñó. Buscar a Dios todos los días. La primera oración que se hizo por mí cuando yo llegué aquí, la hizo el hermano Martín. Y es algo que voy a conservar toda mi vida y durante todo mi ministerio. En mi primera entrevista me la hizo el hermano Martín. Tuve el gran privilegio de entrar a su oficina y que me recibiera con una taza de café. Le compartí mi testimonio y por supuesto que me hizo llorar con sus palabras de aliento y con los consejos que él me daba. Pero recuerdo que en especial, al final, cuando estaba allí, sacó su libreta, claro, sin antes recomendarme un libro que leyera de ministerio juvenil, que me iba a servir mucho para el ministerio. Sacó su libreta y anotó el nombre completo de cada uno de mis familiares, mi nombre, y oró por nosotros. Asimismo, anotó claramente la petición que yo le estaba haciendo y oramos juntos. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, por haberlo tenido como profesor, por haberlo conocido en aquel día. Y en este momento nosotros vamos a recordar la vida de oración que él nos enseñó a vivir. Y su frase célebre, como ya nos compartió el hermano Pedro Mederes,
es mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 18 al 20. Sin duda, a muchos de nosotros nos impartió clase. La clase que más me impactó a mí fue deberes pastorales. De todas las clases que el hermano Pereda a mí me dio, fue la que él estaba en su punto. Él nos dio consejería, nos habló sobre el noviazgo, nos habló sobre cómo confrontar. Y ciertamente él siempre nos decía que la lectura era muy importante. Vimos que él tenía un acervo de muchos libros, más de 3,000 volúmenes. Y algo que ocurrió fue en una ocasión, nuestro hermano Toño Anistal traía un reloj y le dijo: Toñito, qué bonito está tu reloj, véndelo y cómprate un libro. La verdad es que para nosotros también nos causó mucha gracia. Y ciertamente él no nada más nos inspiró a leer libros cristianos, nos inspiró a leer libros que no fueran cristianos. Nosotros teníamos que saber qué pasaba en el mundo. Y entonces él nos decía: muchachos, yo una vez al mes voy a Sanborns o a cualquier librería de esas, y entonces empiezo a ver los títulos y digo: este puede servirme. Y entonces yo elijo un libro que no sea cristiano. La verdad es que tal vez no lleguemos a tener tantos libros como el hermano Pereda, pero ciertamente cada lectura que compartió con nosotros, cada libro que nos dejó leer, aunque eran 3 o 4 en un bimestre, era tan delicioso leerlos. No te aburrías. Y entonces descubrías por qué ese hombre estaba tan lleno de frases, tan lleno de conocimiento. Y ahora vamos a leer Primera carta a Timoteo 4, 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, que dice así: Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Habemos generaciones que ya no tuvimos la bendición de tomar clase directamente con él. Sin embargo, su testimonio, su amor, su pasión sigue siendo mella en cada uno de nosotros. Sus frases son inolvidables. Muchas veces las podemos recibir de los compañeros, otras tantas de nuestros maestros, pero su testimonio sigue vivo, su enseñanza se sigue dando,
se sigue respirando y sigue marcando vidas. Cuando llegué aquí por primera vez al seminario, venía con mi pastor, veníamos a ver los trámites de inscripción, y mi pastor se lo encontró en el estacionamiento después de unos saludos, me lo presentó y realmente fue todo lo que pude en ese momento percibir del hermano. Después el pastor me dijo: hay muchas personas de las que tienes que aprender aquí en el seminario, fíjate que él sea una de esas. Queremos leer la porción de la palabra escrita en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La frase que él nos compartía decía: muchachos, nunca se presen a mutilar el cuerpo de Cristo. Si no están de acuerdo con su pastor, hablen con él. Denle las gracias, llévense a su mujer y a sus hijos porque no pueden dejarla, váyanse, pero nunca se presten a mutilar el cuerpo de Cristo. Como ya dijo Memo, desafortunadamente hay nuevas generaciones que no tenemos el gozo, el privilegio de aprender directamente con él. Cuando yo entré realmente me tocó algún par de clases aprender mucho de él, y bueno, personalmente yo creo que en voz de los estudiantes les pido de favor tanto a los viejos estudiantes como a su familia que nos recuerden el legado que nos deja. Les invito a que nos pongamos en pie, por favor. Y algo que podemos recordar de nuestro hermano en su ministerio es la pasión con la que compartía el mensaje de Cristo. Y en esta mañana vamos a recordar el mensaje de Cristo cantado. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive,
favor. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez. En este mundo hay gente que pasa de largo, gente que no deja huella, que le vimos alguna vez y nos olvidamos, pero Martín Pereira Trillada no era de esos. Le recordamos como el compañero de seminario, el consiervo fiel y apasionado predicador, el amigo entrañable, sin duda inolvidable. Le recuerdo por sus palabras de aliento, siempre tenía alabanza para nosotros cuando después de un sermón nos encontramos con él, después de una predicación, una conferencia, siempre decía cosas como estas: es un deleite escucharte, consiervo. Nos hablaba de usted con profundo respeto. Le recuerdo por su picardía, por su potente voz, no necesitaba micrófono regularmente. Le recuerdo porque en alguna ocasión hicimos tortillas de harina en el seminario. Era experto, yo me creía bueno porque soy de Chihuahua, pero él resultó inmejorable. A 2 manos podía trabajar. Le recuerdo comiendo del pan dulce que él mismo había fabricado. Y sin duda que uno de los recuerdos más poderosos que tengo de él, y lo guardaré en mi corazón, es el saber de su valor y su honestidad para ponerse de pie delante de su congregación y llamarles a la corrección, llamarles a la identidad denominacional. Les hizo un llamado a vivir la Biblia tal como nos la enseñó el Señor y a dejar de lado las ideas extrabíblicas con las que su congregación se estaba contaminando en una cierta etapa de su ministerio. Sin duda que se requirió de mucho valor, de honestidad para hacer eso, a pesar de que sabía que perdería cientos de personas. Pero él se mantuvo firme en lo que Dios le había indicado. Por supuesto que su testimonio es un ejemplo para nosotros. Es de esa clase de siervos que sin duda es una lástima que se vayan tan temprano desde nuestro punto de vista. Por supuesto que Dios tiene sus planes. Vivimos un tiempo de carestía, un tiempo de desorden en el mundo evangélico, en las iglesias, en muchas de las iglesias, y gente como él hace falta. Y si no fuera por la visión de eternidad, si no fuera porque entendemos el plan de Dios, si no fuera porque conocemos la soberanía de Dios, entonces estaríamos tristes y muy acongojados y desilusionados y con algo de desesperanza. Por supuesto que la fe en el Señor nos llena de esperanza. Él en alguna ocasión me regaló Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estaba en mi oficina, atribulado, cansado, triste, con problemas en el ministerio. Era yo promotor de mayordomía de la convención, y con su voz potente, que se podía escuchar seguramente en todas las instalaciones de las oficinas de la convención, ahí en Vizcaínas, me leyó este pasaje de la Escritura, que aunque lo conocía, al ser pronunciado por él y de la manera que lo hizo, alentó mi corazón, avivó mi corazón. Nunca dejaré de agradecérselo. Y seguramente nos podremos ver un día en los cielos, y entonces disfrutaremos de la amistad que nos unió. Querida hermana, esposa de mi consiervo, queridos hijos de pastor, alienten su corazón y sigamos adelante. Ahora vivamos dando honor a nuestro Señor y dando honor también a aquellos que nos mostraron la gracia del Señor, como Martín, como su esposo, como su papá, consiervos y amigos. Sin duda que vivimos un momento muy especial ahora recordando a nuestro consiervo, nuestro amigo Martín Pereira. Sabemos que está en la presencia del Señor y nos alienta el saber que nos reuniremos una vez más. Dios les bendiga mucho. Un abrazo desde acá donde estoy. Disculpen el no poder estar presente con ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Hermana Fanny, Damaris, Uciel, hermano Daniel, muchas gracias por el privilegio de traer la palabra en esta ocasión tan especial. Déjenme decirles que a los grandes hombres no se les sepulta, solo se les siembra. Hay un pasaje que quisiera que pudiéramos considerar
en esta ocasión. Este pasaje se encuentra en Hechos 11 del verso 19 al verso 26. Hechos 11 del verso 19 al verso 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Déjenme tener una palabra de oración, por favor. Vamos a orar. Déjanos darte muchísimas gracias, bendito Dios, por la vida de Martín. Te damos gracias, Padre, por lo que tú hiciste y por lo que sigues haciendo a través de su obra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú nos permitas captar la visión y que nos guardes, Señor, muy cerca de ti. Ayúdanos, fortalece a aquellos que lo necesitan en una forma especial, particularmente en este momento, y permite que nosotros podamos ver, Señor, lo que tú deseas que veamos. No nos dejes y no nos desampares. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Déjenme decirles que se pueden conseguir en cualquier librería. Son libros cuyo tema es el éxito y cómo lograrlo. Los hay en diferentes tamaños, precios y autores. Los que no he visto son libros cuyo tema sea cómo ayudar a otros a conseguir, a tener éxito. Cuando leo este pasaje, es innegable que Bernabé se distingue porque ayuda a otros a tener éxito. Es capaz de ayudar a una sola persona, pero también es capaz de ayudar a un grupo de hijos de Dios. Similar a Bernabé, Martín Pereda ayuda, y yo diría, está ayudando, sigue ayudando a otros a tener éxito. Tengo una pregunta que quisiera responder a la luz del pasaje. ¿Qué implica ayudar a otros a tener éxito?
Si alguien me pidiera en este momento definir en una frase sencilla el ministerio de Martín Pereda, yo diría que fue una persona que dedicó su vida a ayudar a otros, a muchos, a tener éxito, el éxito que Dios ha planeado para cada uno de los suyos. Déjeme decirle que Dios no planea fracasos. Por lo tanto, el éxito es algo que tenemos que lograr y damos gracias a Dios por aquellos que nos han ayudado, nos siguen ayudando a lograr ese éxito. 3 cosas veo en el pasaje. En primer lugar, ayudar a otros a tener éxito implica un cometido. Un cometido que mira la obra de Dios. Dice que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Verso 22. ¿Qué notamos aquí? Notamos que Bernabé ve la gracia de Dios en Antioquía de Siria y se regocija en el trabajo de los demás. Déjeme decirle que Martín se regocija, Martín Pereda se regocija como Bernabé en la obra de otros. Yo supe que oraba por otros pastores que en la opinión de él tenían una obra notable. Déjenme decirles que supe que oraba por Gary, oraba por Gilberto, oraba por su servidor, oraba por siervos. Déjeme decirle que para poder tener una actitud así, uno necesita ponerse unos anteojos. Marca humildad. Cuando uno es capaz de ponerse anteojos, marca humildad. Es capaz de ver las maravillas de Dios obrando en los demás. Alguien ha dicho que no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos nosotros. Y si alguien es bueno, y si alguien tiene algo positivo en sus ojos, entonces va a ver algo positivo en los demás y va a ver la mano de Dios obrando en la obra de los demás. Pero un cometido que motiva la obra de Dios, no solo que mira, sino que motiva la obra de Dios. Dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 23. Tenemos que reconocer que en la carreta de la iglesia de Jerusalén están rechinando los ejes. Hay una sospecha, se está sospechando de Saulo. Pero déjenme decirles que Bernabé viene y motiva a los apóstoles a recibirlo. Pues yo quiero decirles que así como Bernabé, Martín es un gran motivador, un motivador singular. Por ejemplo, a sus alumnos les decía: escúchenme bien, cabezones. Por ejemplo, a los jóvenes los exhortaba a cuidarse de las 4 Fs: las faldas, la flojera, las finanzas y la fama. Alguna señorita por allí en la consejería prematrimonial le decía: si tu novio te quiere llevar al oscurito, no es para cantarte un corito. La realidad es que todos somos constructores.
Yo no sé a qué se dedique usted, pero a lo que se dedique en un sentido absoluto, todos somos constructores. Construimos aviones o construimos paracaídas. Construimos aviones para que la gente se eleve y alcance las alturas. O bien, porque pensamos que todo es un desastre. Entonces construimos paracaídas y los ofrecemos a la gente. En segundo lugar, ayudar a otros a tener éxito implica un carácter. Déjenme decirles que un carácter con bondad. ¿Qué dice de Bernabé? Dice porque era varón bueno. Déjenme decirle que hay personas que son asadones, que cortan y siempre jalan para acá. Cortan y siempre jalan para acá. Cortan y siempre jalan para acá. Siempre hablan del yo y siempre piensan en relación de ellos. Bernabé no es un asadón, sino es una pala, alguien que es generoso, particularmente con la iglesia de Jerusalén. Hechos 4, 36 al 37. Cuando yo pienso en Martín decía, ¿cómo vas a saber del amor si no has besado a una veracruzana? Déjeme decirle que Martín era una persona buena. Una persona buena lleva a los estudiantes a comer a su casa, a compartir con ellos el mole que la hermana Fanny preparaba. ¿Qué dice Séneca? Séneca dice que donde haya un ser humano, habrá una oportunidad para la bondad. Déjeme decirle que la gente va a olvidar lo que nosotros les enseñemos. Pero la gente nunca va a olvidar lo que les hayamos hecho sentir en un momento dado en su vida. Y nadie puede dar lo que no tiene. Martín era una persona buena, un carácter con control. Dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo, verso 24. Martín tenía una frase que sin café y sin coca la unción es poca. Pues déjeme decir que la unción no es poca en su predicación. Tenía una voz de trueno, tenía un corazón grande, tenía una predicación directa, persuasiva y de poder. Pero déjeme decirle que también su oración no es poca. Es capaz de hacer lo que muchas veces nosotros en la oportunidad que se nos ha concedido no hicimos o no hemos hecho. Orar por nuestros estudiantes. Se ha mencionado algo, pero la realidad es que un día Martín platicó en una clase que cuando se sentía muy abrumado por el ministerio, invitaba a Dios a una cita en la parte baja de su casa, allí en el sótano, y se encerraba allí para platicar con Dios. Preparaba 2 tazas de café, una para él y la otra para Dios. Y luego de platicar con Dios y de tomarse su taza de café, se daba cuenta que a Dios no le gustaba el café, porque siempre se lo dejaba. Y así que acababa tomándose la otra taza de café. Déjame decirle que al escuchar orar a Martín, uno sentía, uno sabía que había estado con Jesús. Padre Santo era otra frase que revelaba la relación con su Padre Santo.
Yo quiero decir algo y espero me comprenda. El Espíritu Santo no fue el mejor instrumento de Martín. Martín fue el mejor instrumento del Espíritu Santo. Un carácter con fe. Dice aquí de Bernabé que era una persona y de fe. Yo creo que la fe más grande que podemos tener después de la fe en Jesucristo es tener fe en los demás, creer en los demás. Martín creía en sus alumnos, como Bernabé cree en Marcos cuando Pablo no quiere llevarlo en su segundo viaje misionero. Braulio, él dice, creyó en mi ministerio. Por ejemplo, Erika dice, me echaba porras porque era la única mujer de mi generación. Por ejemplo, Héctor es capaz de decir, me aconsejó en mi ministerio, pero particularmente en mi matrimonio. Y lo más extraordinario es que Héctor dice, aún sigo los consejos del hermano Martín. Es Goethe el que dice, trata a un hombre como parece ser y le harás peor. Trátale como si ya fuera lo que podría llegar a ser y le harás aquello que debiera ser. Déjeme decirle que con fe lo imposible se torna posible. Y la última consideración. Ayudar a otros a tener éxito implica un compromiso, no solo un carácter, no solo un cometido, sino también un compromiso que busca. Sí, me oyó bien, que busca. Fíjense, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos a un Bernabé que busca a Saulo y como consecuencia nace un Pablo. Yo tuve la oportunidad de estar en este seminario 5 años y 3 bimestres nomás. Entrar al seminario es una aventura de solitarios. Y no me pregunten por qué, porque la historia es muy larga. Hay solitarios en este seminario y en cualquier otro, podríamos decir, para que no se ofenda a nadie. Martín busca a los solitarios. Lo más extraordinario es el tiempo que le puedes dar a los demás. Martín tiene tiempo para los demás. ¿Quieres descubrir a la gente que tiene éxito? Fíjate bien, es la gente que busca ayudar a los demás. No es la que más sabe, es la que se interesa en los demás. ¿Quieres encontrar una iglesia que crezca? Es una iglesia que le da al blanco, y el blanco es interesarse en las personas. Eso es lo que Dios ha dicho. Dios no ha dicho que nos interesemos en Él. Dios nos creó, ¿para qué? Solo dice Pedro, para buscar a los demás, para ayudar a los demás. ¿Quieres encontrar a una gente fracasada? Pues fíjate bien en aquellos que están diciendo, bueno, ¿y yo qué gano con eso? ¿Qué gano con eso? Bernabé busca a Saulo y como resultado tenemos a Pablo. Martín buscó a las generaciones, a los integrantes de las generaciones pasadas. Y hoy Martín sigue bendiciendo esas vidas.
en el trabajo que están realizando ya a tiempo completo para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Pero también un compromiso que bendice. Dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Martín es capaz de decir esto: abre tu corazón, dame tu corazón 5 minutos, porque esto ni en Harvard te lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía 3,000 libros, no era lo que impartía, lo que dicen los libros, sino impartía su experiencia, se daba. Y eso es lo que marca la diferencia. No es lo que das, es cuando te das. La gente, pase lo que pase, jamás te va a olvidar. Un profesor informa, un maestro forma. Un profesor enseña un libro. Un maestro enseña con el ejemplo. Un profesor evalúa a sus alumnos por escrito. Un maestro con la mirada. El profesor enseña para el aprendizaje. El maestro enseña para la acción. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué estamos pensando en Martín? Porque Martín fue más que un profesor, fue un maestro. Un maestro que estuvo dispuesto a enseñar con el ejemplo. No te enseñó acerca de la oración, te dijo cómo se oraba. Y el que ora tendrá la victoria. Spurgeon decía: pobres de aquellos que no claman o que no oran. Hay algo extraordinario en Martín. A los estudiantes los ve como consiervos y los ve como habrían de llegar a ser. Una pintura en un antiguo templo muestra a un rey forjando una cadena de su corona. Cerca, en otra escena, muestra a un esclavo convirtiendo su cadena en una corona. Debajo de la pintura se encuentra esta inscripción: la vida es lo que hagas de ella, no importa de lo que esté hecha. Martín Pereda, como Bernabé, hace de su vida algo a favor de los demás. Ayuda a otros a tener éxito. La pregunta que yo tengo para ti hoy es la siguiente: ¿a quién ayudarás a tener éxito? Ponle nombre. Posiblemente en tu casa, posiblemente en tu familia, posiblemente en tu iglesia, posiblemente durmiendo quizá en tu misma cama. Hay alguien que está esperando que tú le ayudes a tener éxito. Posiblemente en tu misión, posiblemente aquí mismo en este seminario, hay alguien que está esperando que alguien le ayude a tener éxito, a ser como Bernabé, a ser como Martín Pereda, que esté dispuesto o dispuesta a dedicarle el tiempo necesario y suficiente para que pueda llegar
a alcanzar, a tener el éxito que Dios ha planeado para esa vida y que esa persona ha estado anhelando con todas las fuerzas de su ser. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién ayudarás a tener el éxito que esa persona está necesitando? Ponle nombre. Déjame hacer una oración por ti. Ponle nombre. Ponte de pie. Dile al Señor, 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 yo quiero tomar la decisión de ayudar a fulano, a mangano, a perengano. Quiero tomar la decisión de ayudarle a tener éxito, a ser como Martín, a ser como Bernabé, simplemente que pueda ser de bendición en la vida de alguien que lo necesita. Y necesitados, hermanos, necesitados, hay muchos, muchos, y muchos están a veces esperando de nosotros que nosotros hagamos algo especial por ellos, dedicarles tiempo, dedicarles una sonrisa, una palabra de aliento, una oración, algo que simple marque sus vidas y que ellos puedan llegar a tener el éxito que Dios ha planeado para sus vidas. Un hijo, una hija, un hermano, una hermana, una madre, un padre, no sé. Pero hay alguien cerca de ti, cerca de mí, que están esperando, que está esperando que nosotros le ayudemos a tener el éxito. Toma la decisión y a partir de hoy, sé como Bernabé, también como Martín, para la honra y para la gloria de Dios. Déjanos darte muchísimas gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por el gran privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por Bernabé. Gracias por Martín. Constructor de aviones. Una persona que busca a los demás y que es de bendición para los demás. Que es en tiempo presente, quiere decir que hoy sigue siéndolo en las vidas nuestras. Te pido, Dios, que aceptes la gratitud que hay en nuestros corazones, particularmente por la vida de Martín. Ayúdanos, Dios, a ser como Martín, a ser como Bernabé, que nos interesemos en ayudar a otros a tener éxito. Ayúdanos, Padre, para que tengamos tiempo para los demás. Y guárdanos, Dios, muy cerca de ti. Bendice a la hermana Fanny, a Damaris. Bendice, Padre, bendice también a ti. Fortaléceles, Dios, y permite que ellos puedan ir adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias. Fueron muchos momentos, semana tras semana. Llegaba a la oficina y
orábamos, leíamos la Biblia, pero en una ocasión me dijo, oiga, ¿puedo cerrar la puerta? Le digo, sí, está bien, cierra la puerta. Es que le quiero hacer una pregunta. Le digo, sí, hermano, dígame. Me dice, ¿cuántos hermanos con T mayúscula hay en su iglesia? No le entendía. Dice, ¿cuántos hermanos con T mayúscula hay en su iglesia? Le digo, no sé, tacaños, me dice, tacaños. Ah, le dije, luego le cuento, es que en la mía sí hay, dice. 2 Corintios 9:7, vamos a decirlo todo de memoria, es el momento de recoger las ofrendas. Lo sabemos todos, ¿verdad? De memoria, dice así, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oramos y damos. ¿Sí? Dios, gracias por estos momentos. Te agradezco, Dios, porque tú bendices nuestras vidas. Si algo que también aprendimos del pastor Pereda es a dar con amor, a dar con alegría y con generosidad. Gracias por la iglesia reunida. Bendícenos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de orar quiero decir algo
Todo el mundo ha dicho algo de cómo impactó su vida, la vida de Martín. Una vez me dijo, Doc, ¿qué va a hacer usted cuando en su congregación haya un endemoniado? ¿Sabe qué hacer? Le dije, sí, hermano, sí lo sé. ¿Qué va a hacer? Llamarlo a usted. Y 2 veces lo hice. 2 veces lo hice. Y ahorita que decía hermano Juan Germán de que Pereda siempre tenía tiempo para uno, eso es cierto. Entonces, la segunda vez, la primera vez fue algo casi intrascendente, pero la segunda vez, el caso es que me habló una hermana y me contó una situación terrible que estaba sucediendo en su casa. Y colgando con la hermana, le llamé a Pereda. Y le dije, hermano Martín, mire lo que está pasando. Y él me dijo, ponga su iglesia a orar. Y nos vemos la próxima semana. Yo paso por usted y vamos a ver esta familia. Y dicho y hecho, nos pusimos a orar y pues estuvimos ahí intercediendo por esta familia. Y llegó el hermano Martín con 3 personas, aparte de él, con el hermano Eber y otros hermanos de la congregación. Y dice, vámonos, Doc. Le digo, ya está ahí arreglado el asunto para ir a ver a esta familia. Dice, vámonos. Y fuimos platicando, nos agarró un embotellamiento para variar y todo. Y ya llegamos a la casa donde íbamos a ministrar. Y el hermano Martín, bueno, yo lo presenté a los hermanos y los hermanos empezaron a platicar con él. A ver, tráiganme a quien ha tenido estas manifestaciones. Habló con él. Tuvimos ahí ese tiempo, oramos. Y dice, pues vámonos, hermano. Y yo dije, bueno, está bien. Antes de salir, hermano Martín nada más preguntó, oigan, ¿prepararon algo de cenar? Porque el pastor Manolo tiene hambre. Y sí, comimos unos molletes y estuvimos ahí y salimos. Y yo me quedé así sorprendido. Y ya íbamos de regreso, nos volvió a agarrar otro embotellamiento. Le digo, oiga, Doc, pero ¿qué pasó? Yo no percibí nada. Dice, no hay nada, no hay nada. Y la próxima vez que me invite, no me frustre. Porque cuando no brinque el diablo, me siento mal. Así era Martín, ¿no? Entonces, la siguiente vez que vuelva a ocurrir algo de eso, pues ya no sé a quién recurrir, hermanos. Yo doy gracias a Dios por la vida de ese hombre. El 7 de enero de este año, probablemente yo hice uno de los viajes más difíciles de mi vida. Fui a Jalapa a despedirme de Martín. Yo no sabía si lo iba a volver a ver con vida. Pero lo fui a ver. Ya lo vi en el hospital. Ya estaba muy mal. Y me alcanzó a reconocer. Y le dije, Doc, ¿sabe quién soy? Ahí medio entre
abrió un ojo y me dice, sí. Le dije, ¿y quién soy? El doc. Le digo, hermano, ¿quiere que le lea un pasaje de la Biblia? Sí. ¿Cuál? El que usted quiera. Y le leí el Salmo 23. Y él lo empezó a repetir. Ahí creo que lo tenían sedado o algo así. Y él lo balbuceaba. Y fue lo último que hablé con él. Yo doy gracias a Dios por la vida de Martín. Y yo creo que todos los que estamos aquí damos gracias a Dios por la vida de Martín. Porque Dios lo usó con poder. Una palabra, una broma, una oración. Y debemos de recordarlo, sí, pero también debemos de recordar a su familia. Su esposa, hermana Fanny, fue la que me habló en la madrugada y me dijo, hermano, mi esposo ya está con el Señor. Y yo di gracias a Dios. Porque en Cristo Jesús la muerte no es tristeza, es gozo. En Cristo Jesús la muerte no es derrota, es victoria. Y en Cristo Jesús la muerte no es pérdida, es ganancia. Colgué el teléfono y me preguntó mi esposa, ¿quién era? Le digo, era la hermana Fanny. Y dice, ya se te adelantó tu amigo. Y le dije, sí. Pero un día lo voy a ver. Un día lo voy a ver. Y me voy a gozar con él. Y lo voy a regañar. Porque una de las muchas veces que nos vimos aquí en el Tox de abajo, llegábamos a pedir mesa y decía, pero de silla, hermano, porque en gabinete no quepo. Y yo le decía, hermano, baje la panza. Ya póngase a dieta, hermano, haga algo, haga ejercicio, coma fruta, coma verduras. Eso es para los niños. A mí deme carne. Yo espero que en el cielo sea vegetariano y baje de peso, ¿no? Todos tenemos muchas anécdotas de Martín y nos gozamos con él. Pero yo quisiera leer un par de pasajes y pedirle, quiero pues de una vez, Uciel, Damaris, hermana Fanny, vengan aquí por favor. Vénganse aquí. ¿Todavía sigue en pie la promesa de tu papi, hija? Que en tu boda yo voy a predicar. ¿Sí? No te me vayas a casar, sin que me avises. Era algo que me decía Martín, ¿verdad que va a predicar en la boda de mi hija? Le digo, pues si me invita, sí.
No sé si por bueno, pero a lo mejor sí por barato, ¿no? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Escribe el apóstol Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermana Fanny, Damaris, Uciel, yo recuerdo cuando falleció mi papá, le avisé al hermano Martín y como siempre, él fue. Y él me dijo esto: hermano Manolo, hay 3 formas en las que Dios sana. Dios sana a través de la ciencia médica, a través de un milagro de su poder, o llevándoselos al cielo. Su papá, su esposo, hermana, está sano. Ya no hay nada en su cabeza, ya no hay nada en su cuerpo. Él está sano, alabando, glorificando a aquel que sin haberlo visto, lo amó. El gozo es indescriptible. La alegría que siente ahora Martín, que siente tu papá, que siente tu papá, que siente su esposo, hermana, es algo que debe de llenar nuestros corazones. Lamentamos su ausencia, vamos a lamentar sus frases, vamos a extrañar su vida misma, pero démosle gracias a Dios, porque Él está con el Señor. Dame tu mano. Bendito Dios, queremos darle muchas gracias
por todas y cada una de las bendiciones que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por tener este culto en el que queremos, Señor, honrar y glorificar su nombre, porque usted es el único digno de recibirla. Alabanza, honra y gloria sean para Jesucristo nuestro Señor. Pero también, Señor, celebramos este culto para mantener fresca en nuestra memoria los recuerdos que su siervo, Martín, la manera en la que él impactó nuestras vidas, la manera en la que él nos amó, la manera en la que él nos sirvió. Yo quiero orar, Señor, por mi hermana Fanny, para que, Señor, usted venga a ella y que con cariño, con amor, con ternura toque su corazón, mi Dios. Y aunque la ausencia de mi hermano probablemente nunca llegue a sanar en el corazón de mi hermana Fanny, Señor, traiga a ella el consuelo que solamente usted puede dar. Esa paz de la que nos habla Pablo, esa paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Confórtela, Señor, consuélela y permita que con gozo en su corazón pueda traer ella a su memoria, pueda traer a sus recuerdos todos aquellos momentos hermosos que vivió con su esposo. Bendígala, Dios. Bendiga a Uziel, bendiga a Damaris, Dios. Que ellos puedan también ser consolados y confortados por su Santo Espíritu. Que la obra, Señor, de Jesucristo, como nuestro Consolador, como nuestro Redentor, se manifieste, Señor, en las vidas de ellos. Dios, que al recordar a su Padre, puedan recordar a ese siervo, puedan recordar a ese ejemplo que significó para ellos. Y gracias, Dios, por esta familia. Gracias por Fanny, gracias por Damaris, gracias por Uziel. Porque yo sé, Señor, que usted se habrá de manifestar en sus vidas de manera increíble y que ellos habrán de seguir siendo bendición para los que los rodean. Yo oro por ellos, Señor, y los pongo en el hueco de su bendita mano, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento un minuto, hermanos. Nuestra hermana Damaris quiere externar palabras para todos nosotros. Algunas veces escuché a mi papá decir: pararte en el púlpito del seminario acalambra, hija. Y no se preocupen, no vengo a predicar, hermanos. Solo quiero pues seguir el ejemplo de mi papá y externar unas palabras de gratitud a
a mucha gente que ha estado con nosotros desde, pues incluso desde antes de que mi papá enfermara. Bueno, como lo mencionaron en la biografía, desde el 19 de abril del año pasado, que nos informaron que lo que él tenía era un tumor maligno en su cerebro, pues fue para nosotros una situación muy difícil, pero Dios fue bueno y proveyó de mucha gente que estuvo alrededor de nosotros, ayudándonos y cuidándonos. Y en esta hora yo quiero darle muchas gracias personalmente y una vez más, bueno, a toda mi familia, a los poquitos que quedamos de los Pereda y a los Amador, la familia de mi mamá, que siempre vieron a mi papá como, no como un cuñado, sino que lo vieron siempre como un hermano y no como un yerno, sino como un hijo. Y entonces quiero agradecerle a mi tía Judith, que está aquí. Tía, una vez más, muchas gracias, porque literalmente cuando nos quedamos sin comer, cuando no tuvimos para el medicamento de mi papá, tú ahí estuviste y nos diste. Muchas gracias, tía, porque tú y mi tío Juan sin el menor reparo soltaron dinero para el tratamiento de mi papá. Gracias, Keren, porque cuando tu papá te dijo que no te iba a comprar un carro porque había que pagar las radioterapias de mi papá, tú usaste tu peculiar "está bien" y no tuviste problema con eso. Gracias. Keren es mi prima y sus papás no le compraron un carro para pagar el tratamiento de mi papá, y yo siempre voy a estar agradecida con eso. Quiero darle muchas gracias también a todas las iglesias que nos apoyaron, tanto en oración como económicamente. Gracias, Miguel, el pastor Miguel Ángel Torres de la Iglesia Príncipe de Paz de Jalapa, Veracruz. Estuvo siempre con nosotros, a veces para cargar a mi papá, a veces cuidándolo en las noches, y él y su iglesia nos apoyaron económicamente. Cada quincena depositaban cierta cantidad en nosotros, que aparentemente no era mucho, pero Dios sabe que siempre fue de mucha bendición. Y Miguel, de todo corazón, muchas gracias. Quiero darle las gracias también a el pastor Efraín González y el Centro de Avivamiento Naucalpan, que se olvidaron del pasado y económicamente fueron la iglesia que más nos apoyó. Con la ofrenda que ellos nos dieron pudimos solventar parte de los gastos funerarios de mi papá. Y por favor, hermana Lolita y Claudia, lleven la gratitud a la iglesia. Ismael y Mauro, por favor, también hagan esto. Quiero darle las gracias también a la sociedad Mazagua y a la sociedad Cárdenas en específico. Carmen, muchas gracias, porque ellos fueron quienes, cuando se dieron cuenta de que íbamos a pasar largo tiempo en Jalapa, le dijeron a mi mamá: busque una casa y nosotros le vamos a pagar la renta. Y mes a mes ellos nos depositaron para poder pagar la renta de esa casa, que fue de mucha bendición. Y así que una vez más, gracias, y gracias por lo que siguen haciendo. Carmen, por favor, lleva también la gratitud allá. Y a todos los pastores, a los que fueron a visitar a mi papá, a todos los que llamaron, que estuvieron pues muy al pendiente de la salud de mi papá, quiero darles muchas gracias. Yo sé que no hay palabras suficientes. También sé que pusieron a orar a sus iglesias por la salud de mi papá, y de todo corazón, hermanos, una vez más, muchísimas gracias. Quiero darle gracias a los miembros de la iglesia Aposento Alto que fueron leales a mi papá. Muchos de ustedes no desconocen que se levantó un grupo de gente en contra del ministerio de mi papá en la iglesia,
gente que desconoció su pastorado antes de que mi papá falleciera, pero quiero darle muchas gracias a los que han sido leales. Gracias, hermanos, porque creyeron en nosotros, creyeron en mi mamá. Gracias de todo corazón. No los voy a mencionar porque ustedes lo saben, pero muchísimas gracias por ser fieles a Dios a través de ser fieles al ministerio de mis papás. Muchas gracias, hermanos. Quiero darle muchas gracias también a los que no fueron leales, porque eso nos hizo ser más dependientes de Dios y buscarle más. No sé si hay alguien aquí, pero ojalá que no. Quiero darle muchas gracias a mi hermano Daniel Jiménez, porque fue un verdadero amigo de mi papá. Mi papá me decía, cuando estaba en el hospital, me preguntaba, ¿ya te habló el hermano Daniel? Y yo le decía, ya ni le quiero contestar porque me marca a cada rato y se acaba mi saldo. Y muchas gracias, hermano Daniel, por ser amigo de mi papá, por ser amigo de nosotros y por todo lo que le dio a mi papá, no solo mientras mi papá estuvo enfermo, sino pues siempre que usted fue su amigo. Yo sé que hay cosas que solo Dios, usted y mi papá saben, y pues así se van a quedar, y gracias por eso, por ser su amigo y su confidente muchas veces. Gracias, hermano, y gracias al seminario, a todos, a los alumnos. Mi papá estaba muy orgulloso de ser parte de la formación de ustedes. A veces cuando ustedes predicaban aquí en capilla, él llegaba diciendo a la casa, me puedo morir tranquilo, porque sé que hay siervos de Dios detrás de mí. Y a veces también decía, algunos lo han escuchado decir, sermonzazo que se predicó fulano en la capilla, decía a veces. Y gracias, muchachos, por las alegrías que ustedes le dieron. Gracias por creer en él también. Él creía en ustedes, pero gracias porque ustedes creyeron en él y por los momentos tan felices que le hicieron, por cada Coca-Cola que le regalaron, por cada café, exactamente. A veces él decía, ay, hija, me sirvieron un café, que yo creo que por eso no se han casado. Y otras veces decía, me sirvieron un café que ojalá hubieras estado ahí para probarlo. Muchas gracias, muchachos, de todo corazón, muchas gracias. Como familia, pues queremos por lo menos una vez al año pasar un día con ustedes y compartir algo de lo que Dios nos dé a nosotros. Y bueno, ya después el hermano Daniel les informará cuándo, pero gracias chicos, de todo corazón. A los maestros, a todos, no los quiero mencionar porque no quiero que se me pase alguno, pero a todos los maestros que estuvieron con él, que oraron con él, que le escucharon muchas veces, de todo corazón, hermanos, pero muchísimas gracias. Él estaba muy feliz de trabajar con ustedes, de formar equipo con ustedes, y él se sentía muy orgulloso de ustedes, hermanos maestros, de todo corazón. Gracias también por todo el tiempo que le dedicaron a mi papá. Gracias, hermanos, a todos los del personal administrativo. A veces mi papá decía, no sé por qué, pero como que creo que no les gusta orar, hija, porque a veces estamos orando y yo escucho que están contestando el teléfono, ¿no? Y yo le decía, no, pues es que tienen que hacer su trabajo. Y aparte tú tardas mucho orando, yo le decía. Entonces, pero a todos los administrativos, muchísimas gracias. Liz, muchas gracias por todo. Mi papá siempre me decía que eras una excelente persona y que confiaba mucho en ti. Había cosas que él me encargaba que hiciera y a veces me decía, no te pareces a Liz, que ella lo hace luego de que se lo pido, y no, que tú te tardas un montón. Y gracias, Liz. A todos los administrativos, de todo corazón, muchas gracias.
Y a todos los que trabajan también, a las hermanas cocineras, que también mi papá hablaba siempre de ustedes y decía, ya me tuve que quedar a comer en el seminario porque siento feo que me insistan y a veces no quiero. Entonces, pero creo que no había mucho que rogarle, pero muchas gracias, hermanas, a todos los del seminario y a todos los que están aquí, hermanos, muchas gracias por asistir. Gracias por todo. Quiero agradecerle también a mi mamá, pues porque vivir con mi papá no era cosa sencilla, hermanos. Entonces, muchas gracias, mamita, por cuidarlo, por estar con él todos estos años, casi 35 años, mis papás estuvieron juntos y de todo corazón, gracias, mami. Muchas gracias por escoger a mi papá. A todos, Ever, muchas gracias porque yo sé que dejaste todo para cuidar a mi papá. Yo no sabía si estabas en Jalapa por mí o por él, pero yo veía cada vez que mi papá nos veía juntos, que él se fue confiado de que ya no iba a estar yo sola. Y gracias por eso. Gracias a todos, hermanos. Espero que ya nadie se me escape. Muchas gracias. Algunos aquí han pasado y han comentado anécdotas con mi papá, pero tengo el orgullo de decir que yo soy quien más ha vivido con él y he aprendido mucho de él y entre eso es la gratitud. Gracias, hermanos. Por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, quiero agradecerle a Dios por su bondad, porque fue bueno, porque me dejó a mi papá. En mi caso, 30 años y eso es mucho más de lo que algunos han podido tener y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias por todo lo que me enseñó a través de él y quiero decir un texto que un día él y yo nos propusimos aprendernos juntos, muy sencillo, Romanos 11:36, dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Y quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi papá y por lo que nos dio a través de él. Vamos a entonar el precioso himno, nos veremos en el río, pensando en la reunión que tendremos con Jesús y con nuestro hermano Pereda. No sin antes decirles que la familia Pereda Amador nos invita, ¿sí, verdad?, a compartir los alimentos acá en el comedor. Están todos invitados. Al terminar de cantar el himno, dirigidos por su hermana Vero, estaremos despedidos.